Muy buenas noches a todos. Reciban un saludo muy cordial acá desde Heredia, Costa Rica. Un saludo para todos, especialmente para el colega de Promidad Fabio, que ya se encuentra por allá en Toronto. ¿Nos escuchas, Fabio? Saludos a todos por allá. Muy bien. Muy bien por acá y de nuevo por allá en Canadá. ¿Cómo está todo? Todo muy bien por dicha, sí. Me alegro. El clima de primavera por dicha. Qué bien, qué bien. Bueno, un gusto saludarlo y a todos los que nos acompañan. Vamos a iniciar la clase del día de hoy que, en mi opinión, es una de las más importantes de todo el programa. Bueno, vamos a cerrar el video acá para tener un poquito más de ancho de banda. Como siempre, cualquier pregunta o comentario, desde luego, pues la pueden hacer a través del chat o del micrófono. El objetivo de hoy es aprender algo que es fundamental en estadística inicialmente y también en minería de datos, que es calibrar un modelo. ¿Qué significa calibrar un modelo? Calibrar un modelo significa escoger los mejores parámetros posibles que hagan que el modelo dé los mejores resultados, sea este modelo descriptivo o sea predictivo. Ese es el objetivo central. Una vez calibrados los modelos, hay un objetivo segundo que es igualmente importante, que es la selección de los modelos. Es decir, poner a competir los modelos de manera que podamos escoger o encontrar aquel modelo que funciona mejor para el juego de datos que tenemos, para el problema dado que tenemos. De ahí el nombre de este curso, que es calibración y selección de modelos. Desgraciadamente, muchos paquetes, muchos programas como el mismo SPSS y algunos de estos son cajas negras en los cuales la calibración es prácticamente imposible o muy débil, lo cual hace que realmente los modelos no se les pueda sacar el provecho máximo. De hecho, un modelo sin calibrar podría ser que los resultados sean muy pobres. Bueno, entonces la idea de hoy vamos a ver cómo se calibran y luego cómo se hace una selección de modelos tanto para el caso de modelos exploratorios como para el caso de modelos predictivos. Dice acá, para calibrar un modelo y luego seleccionar el más adecuado para una tabla de datos dada, se deben escoger y calibrar los mejores parámetros para el modelo. Por ejemplo, de manera que se maximicen la inercia interclases, se minimice el error global, se maximice el área bajo la curva, ROP, o depende de qué es lo que uno ande buscando. Para conocer cuáles son los parámetros de un modelo, como ustedes bien saben, en R basta poner el signo de pregunta y el nombre del método. Esto le proporciona a uno todos los parámetros que uno puede calibrar. Algunos modelos tienen muchos parámetros, otros no tanto. Lo que se conoce en estadística como grados de libertad. A mayor cantidad de parámetros, generalmente se considera que el modelo tiene mayor cantidad de grados de libertad. Voy a hacerlo acá con el K-Means, por ejemplo. Si yo le digo aquí, si me pregunta K-Means, y entonces el R me da por acá, como estamos viendo, todos los parámetros que el método K-Means recibe. Por ejemplo, uno muy importante que es muy importante, valga la redundancia, calibrar es el algoritmo. ¿Cuál método voy a usar? Hartigan, Wong, Lloyd, Forgy o McQueen. Eso es fundamental. Entonces, para calibrar esto, ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, para conocer los parámetros de un modelo, lo primero que uno debe hacer es en R, hacer la consulta con signo de pregunta y el R le va a desplegar los parámetros. Claro que, por ejemplo, para ver los parámetros de Support Vector Machines, tiene que estar cargado el paquete correspondiente para poder ver esta ayuda acá, que es fundamental. Acá, como siempre, pues vienen explicados qué son los argumentos y qué son las salidas. No todos los parámetros son calibrables. Por ejemplo, acá lo principal es calibrar el método. Es decir, escoger el método que mejor funcione para mi juego de datos. Ok, vamos a iniciar por ahí. Vamos a empezar a calibrar el método de K-medias. Básicamente lo que vamos a hacer es seleccionar cuántos clústeres ocupamos, o sea, vamos a calibrar el K usando el codo de Jambu y después vamos a seleccionar
cuál es el mejor método, usando, buscando aquel que maximice la inercia interclases. Recuerden que el objetivo de las K-medias es un método es mejor en tanto los clústeres sean más separados, o sea, en tanto la inercia interclases sea máxima. Entonces vamos a seleccionar el algoritmo. Bueno, entonces el primer paso es calibrar K. Dice aquí que con una corrida vemos que K es igual a 4. Esto es relativo, ya ustedes lo han visto en las tareas, ¿verdad? Pero no siempre es fácil decidir cuál es el K. Acá lo que vamos a hacer es usar el codo de Jambu y vamos a correr el método. Vamos a usar el ejemplo de clientes. Acá estamos leyendo la tabla de datos de ejemplos de clientes. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a correr 30 veces K-medias. ¿Por qué muchas veces? Alguien preguntaba en el foro. Y eso es muy importante. Esa pregunta es importante. Yo lo podría hacer solo una vez y ver cuál me da mejor. Pero me arriesgo a que haya un efecto, que el azar me juegue una traición. Y que en ese tiro, por casualidad, dio mejor Forgy. Pero no era el mejor. Entonces por eso lo corro 30 veces y promedio, para asegurarme de cierta manera que el azar no nos está jugando una mala pasada. Entonces voy a almacenar estos vectores acá: inercia ic.hartigan, inercia ic.lloyd.forgy.mcqueen. Aquí voy a almacenar la inercia de cada uno de esos métodos 30 veces. Por eso hago un vector de 30 ceros. Ok, aquí reservo 30 espacios con 0. Luego me vengo acá y hago un for K variando desde 1 hasta 30 y observen que corro K-means con los datos que acabo de leer acá, que son los datos de clientes, con 100 iteraciones, pero acá voy a usar el algoritmo de Hartigan-Wong. Recuerden que esta variable grupo $tot_widths me da la inercia interclases y la guardo en este vector. Para cuando K vale 1 lo guardo en el campo 1, luego en el campo 2 y así sucesivamente. En ese vector voy guardando las 30 inercias de las 30 corridas de Hartigan-Wong. Lo mismo hago para Lloyd. Aquí corro el algoritmo con Lloyd o Lloyd y calculo la inercia interclases. Luego hago lo mismo para el algoritmo de Forgy y para el algoritmo de McQueen. Y lo hago 30 veces, ¿ok? Observen que este for hace que lo haga 30 veces. Y voy guardando las inercias acá. Luego, ¿qué es lo que hago? Voy a plotear esas inercias. Ploteo la inercia de Hartigan-Wong de las 30 corridas. Luego en ese mismo gráfico, con el comando points, ploteo las de Lloyd, luego las de Forgy, y luego las de McQueen, y luego hago una leyenda en la parte superior derecha para ver cuál método es cuál. Y ese gráfico me produce este codo de Jambu. Entonces observen que acá, más o menos, podríamos decir que en K igual 4, depende a veces de la corrida, el codo de Jambu tiende a estabilizarse. Entonces observen que acá, K igual 1, K igual 2, K igual 3, y aquí en K igual 4, como que ya hay una pequeña estabilización. Podríamos haber escogido K igual 5 o K igual 6, depende. Aquí se ve una estabilización también en K igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, lo que pasa es que también el K medio depende de la selección al azar, del inicio al azar. Entonces a veces cuando lo corrí un tiro me daba mejor 4. En este caso está dando mejor 6. Perdón que acá se me está metiendo un ruido. Ok, gracias. Ya silencié. Bueno, entonces, de acuerdo a este gráfico, seleccionamos que el mejor K para los 4 métodos, Hartigan, Lloyd y Forgy-McQueen, pareciera ser que entre 4 y 6, digamos. Eso es donde está la estabilización. Bueno, vamos a seleccionar K igual 4. Entonces ya hicimos, digamos, la primera calibración. Decidimos que lo que más conviene es usar 4 clusters. Ok, ahora vamos a hacer una nueva calibración. Vamos a decidir cuál de los algoritmos es el que produce mejores resultados de estos 4, de Hartigan, Lloyd, Forgy o McQueen.
¿Cómo vamos a decidir eso? Vamos a correr de nuevo el algoritmo 30 veces y simplemente voy guardando la inercia interclases y veo cuál me da más grande. Entonces observen que acá lo que voy haciendo es, voy a inicializar en 0 un acumulador para Hartigan, otro para Lloyd, otro para Forgy y otro para McQueen. Luego voy a correr 50 veces los métodos. 50 veces Hartigan, 50 veces Lloyd, 50 veces Forgy y 50 veces McQueen. Y voy a ir almacenando la inercia interclases, la voy a ir acumulando aquí en Hartigan, en esa variable que se llama Hartigan para el método de Hartigan, en esta variable que se llama Lloyd para el método de Lloyd, en esta variable que se llama Forgy para el método de Forgy y en esta que se llama McQueen para el método de McQueen. Entonces ahí está acumulada, por ejemplo en Hartigan, la inercia interclases de las 50 ejecuciones. ¿Por qué de nuevo 50 ejecuciones? Para que el azar no me juegue una mala pasada. Luego entonces promedio, hago Hartigan entre 50, perdón, y ese sería el promedio de las inercias interclases. Observen que Hartigan da 1904, Lloyd da 1857, Forgy 1860 y McQueen 1858. Eso me dice que el método que mejor funciona es Hartigan. ¿Por qué? Porque en las 50 ejecuciones en promedio es el que está teniendo mayor inercia interclases. Entonces ahí me ayuda a seleccionar el mejor método usando la inercia interclases. Por cierto, creo que erróneamente cuando estaba explicando aquí dije que esta era la inercia interclases. Esta no es la inercia interclases, sino esta es, todo viene de la inercia intraclases, que recuerden que uno anda buscando que la inercia intraclases sea mínima y que la inercia interclases sea máxima. Entonces en este primer ejemplo ando buscando que sea mínima. Por eso es que el gráfico va decreciendo, entre más mayor sea el K. Aquí es al revés, aquí estoy usando la inercia interclases y estoy buscando aquella que sea máxima. Sería equivalente, aquí yo podría usar la inercia intraclases y buscar la que sea mínima, también podría hacer eso. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok. Entonces ven que la clave que es repetir los procesos muchas veces para calibrar. Claro que eso tiene un costo computacional que podría ser importante, pero sí me garantiza la mejor selección del modelo. ¿Ok? Entonces aquí, gracias a esta calibración, ya sé que con estos datos yo debería escoger entre 4 y 6 clústeres, ¿verdad? Que ahí es donde se estabiliza la inercia donde se establece la inercia intraclases. Y luego esta otra calibración acá me dice que el mejor algoritmo para esos datos es Hartigan. ¿Okay? Entonces ya puedo usar, ahora sí, con todos los datos, hago una corrida con la mayor cantidad de iteraciones posible con el algoritmo de Hartigan. ¿Okay? Y poniéndole K igual 4, que fue lo que hice aquí. Aquí ven que yo usé K igual 4. ¿Por qué? Porque el código de Jambu me dijo que el K estaba entre 4 y 6. Ok, muy bien. Entonces, así uno podría calibrar algunos parámetros según análisis en componentes principales, en el método de clustering jerárquico, que hay, la tarea viene calibrar el método de clustering jerárquico, que hay varios algoritmos posibles. Entonces, ahí igual eso está en la tarea. Bueno, pasamos ahora a cómo calibrar un modelo predictivo. Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplo. Se podrían hacer muchos ejemplos. En este ejemplo vamos a usar los datos de scoring de crédito para calibrar las máquinas de soporte vectorial. ¿Ok? Vamos a usar los datos de crédito para poder, recuerden que en todos los ejemplos que hemos visto en los cursos hacia atrás teníamos dos archivos, muestra 3 crédito y muestra aprendizaje crédito.
Sin embargo, para hacer calibración eso no sirve, porque yo requiero seleccionar el test y el training al azar y hacerlo varias veces para poder estar haciendo experimentos con eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pegando esos dos archivos en uno solo, que se llama muestra crédito 5000, para poder jugar yo dentro del programa seleccionando el training y el testing. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a calibrar? Voy a ver cuál es el kernel. Recuerden que el Support Vector Machines soporta varios kernels, entre ellos el radial, el polinomial, el sigmoide y el linear. Eran 4 modelos, 4 kernels posibles, 4 núcleos: lineal, sigmoide, polinomial o radial. Entonces, de esas 4 posibilidades, ¿cuál es el que mejor funciona para la muestra, para el problema del scoring crediticio? Entonces vamos a usar para esto cross validation o validación cruzada, que es la mejor técnica que existe. Bueno, primero hago un summary de los datos para ver que todo está bien leído, etc. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a correr validación cruzada 5 veces. Vamos a repetir el experimento 5 veces. ¿Por qué? Por la pregunta que hacía un compañero en el foro. Es muy importante para asegurarme que el azar no me va a jugar una traición. Yo podría hacerlo solo una vez y quedarme con el que me dé mejor esa vez y ya. Pero es mejor hacerlo al menos 5 veces para asegurarse de que no es el azar el que le está jugando una mala pasada. Y solo ese tiro de casualidad dio mejor uno de los algoritmos. Ok, entonces vamos a hacer validación cruzada como la clase anterior 10 veces. 10 veces validación cruzada. Y acá voy a calibrar en función del no. Recuerden que en el problema de scoring crediticio lo que más interesa es la detección del no. Al banco le interesa detectar quién no le va a pagar. ¿Ok? Ese es el problema principal. Y recuerden que esa era la parte difícil, detectar el no. Ahora, yo debería hacerlo, ahorita lo vamos a hacer más abajo, calibrar respecto al no, pero también ver el error. De manera que el error, porque podría ser que un método detecte muy bien el no, pero tiene un error muy alto, entonces no sirve. Entonces tiene que ver como una especie de consenso. El error no debe ser tan alto, pero me debe detectar bien los no. Ok, aquí me voy a enfocar a la detección del no. Voy a escoger aquel algoritmo que me detecte mejor el no. Ok, más abajo vamos a trabajar con el error. Entonces por eso están estos vectores en los cuales voy a ir guardando la cantidad de no detectados en cada una de las 5 ejecuciones. Eso es lo que hacen estos vectores, que inicialmente están, valga la redundancia, inicializados en 0. Ok, recuerden que con create false voy a hacer cross validation con 10 grupos. Entonces voy a hacer 9 los cojo para aprender y 1 para testing. Y así voy variando en los 10 grupos. Pongo unos acumuladores, estos 4 acumuladores, que me van a ir contando la cantidad de nodos detectados por cada uno de los métodos. Por radial, por lineal y por polinomial. Entonces recuerden que acá lo que voy a hacer es dividir mis datos, digamos que estos son mis datos, en 10. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta 10 fold o 10 grupos. Esto es importante entenderlo. Entonces, digamos, el primer tiro, yo aprendo con estos 9 y testeo aquí. Y así voy haciendo el cambio. Ahora, yo voy a buscar la cantidad de nos detectados ahí. Entonces, para que entiendan, porque ahora yo lo que voy a ir haciendo es, como pueden ver acá en esta instrucción, por ejemplo, yo voy sumando los nos y al final no promedio. ¿Por qué yo no promedio? Porque el total de nodos detectados es el total de nodos detectados aquí, más los no detectados aquí, más los no detectados aquí, y así sucesivamente. Los no, en los 10 grupos, me da la detección total del no en toda la tabla de datos. Entonces, por eso no promedio. Si estuviera haciendo el error, entonces sí tengo que promediar y dividir entre 10, porque lo que quiero es un error promedio. Aquí lo que quiero es ver cuál me detecta en total la mayor cantidad de nos. Ok, bueno, eso es importante que les quede claro.
Entonces aquí voy a empezar a ejecutar Support Vector Machines, genero la tabla de training, la de testing, en el sentido de que genero los 10 grupos, me dejo uno para testing y me dejo los otros 9 para training, ¿ok? Y voy a correr Support Vector Machines aquí con el kernel radial. Hago la predicción, calculo mi matriz de confusiones y al no, vean qué importante esta instrucción, es muy importante. Al no radial le sumo el no radial más MC11. ¿Por qué MC11? Porque recuerden que en la matriz de confusión, en la entrada 11, es donde el modelo me deja la cantidad de nos detectados correctamente, los verdaderos nos. Entonces aquí lo que estoy haciendo con esta instrucción es acumulando los no detectados por el método radial. ¿Ok? De igual manera, corro ahora Support Vector Machines, pero con kernel lineal. Hago la predicción, calculo la matriz de confusión en este caso y acumulo los no detectados por linear. ¿Ok? Así sucesivamente sigo. Acá hago Support Vector Machines, pero con kernel polinomial, matriz de confusión, etc. Y acumulo los no detectados por polinomial. Finalmente, hago Support Vector Machine, pero con el kernel sigmoide, matriz de confusión y acumulo los no detectados. ¿Ok? Y observen que entonces esto de acá con este for, desde k igual 1 hasta 10, lo hago 10 veces. Y esa totalidad la pongo en este vector. En el campo, por ejemplo, cuando i era 1, en el campo 1. Este i varía de cuánto. Este i observen que varía desde 1 hasta 5. Ese vector acá es porque estoy repitiendo el experimento 5 veces para que no me traicione el azar. Podría hacerlo con una sola vez y quedarme con ese, pero es mejor hacerlo al menos 5 veces. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es plotear estos vectores para ver la detección del no. Entonces, ploteo la detección del no radial, luego ploteo con points la detección del no linear, la detección del no polinomial, la detección del no sigmoide y pongo una leyenda en la parte superior derecha para ver cuál es cuál. Observen aquí un detalle interesante. Yo pongo ylim, un vector que sea el mínimo. El ylim va a ir entre el mínimo de todos los no hasta el máximo de todos los no más 200. ¿Por qué más 200? Esto es para que tener espacio suficiente para la leyenda. Entonces aquí voy desde el mínimo que detectó algún método hasta el máximo que detectó algún método. Eso sería una cuestión del gráfico. ¿Para qué? Para que este gráfico observen que va desde casi cero, que fue el mínimo de detección, hasta el máximo de detección, que fue como 450, más 200, me quedó aquí 650, y me quedó un espacio suficiente aquí para el rótulo este, ok, para la leyenda. Bueno, este es un detalle del gráfico. Yendo a lo más importante, que es la detección de los no, aquí con toda claridad se observa que en los 5 experimentos varió un poquito, pero no mucho. Pero claramente el que detectó más no fue el radial, que detectó en promedio aproximadamente 450 nos. Entonces, y el peor fue linear, que prácticamente no detectó nada. El segundo más malo fue sigmoide y polinomial, fue el tercero mejor, digamos, pero definitivamente, claramente, este experimento nos dice que el kernel que debemos usar para el problema de scoring de crédito es el radial. ¿Ok? Y ahora sí estamos seguros que el método a utilizar es radial. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Muy importante entender esto. Ahora, sería importante, y ahora lo voy a hacer más abajo, hacer un análisis exactamente igual a este, pero en lugar de ir calculando aquí el no, ir calculando el error. Luego promediar el error y ver cuál método tiene menor error. Sería al revés que este que estamos viendo. Y ver entonces, porque esto siempre es conveniente realizar ambas cosas, porque
Podría ser que el radial detecta mucho, pero tiene un error muy alto, entonces no conviene. Podría ser que todo lo está tirando al no. Entonces habría que ver el error. Siempre es conveniente hacer esos dos gráficos, lo que uno quiere buscar versus el error. Ahora lo vamos a hacer, en el siguiente ejemplo lo vamos a hacer. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Así, por ejemplo, entonces uno podría ir a calibrar muchos parámetros. Cada parámetro, muchos de los parámetros de los métodos son sujetos de calibración. Es decir, de ver cuál valor da mejor. Claro, la calibración de todos los parámetros podría volverse muy demandante de tiempo de computación. Entonces, generalmente se calibran aquellos parámetros más importantes. Por ejemplo, en estos Support Vector Machines, el parámetro más importante del modelo es qué algoritmo es el que yo voy a usar, qué kernel. ¿Okay? Pero pueden haber otros parámetros sujetos de calibración. Por ejemplo, en una red neuronal, ¿cuántas capas voy a usar? Podría ser un parámetro que yo pueda experimentar un poco, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, una vez calibrados los modelos, viene una etapa siguiente, que es la de la selección del mejor modelo. Es decir, yo primero lo que debo hacer, y esto es lo que ustedes tienen que hacer en el reto predictivo, que ahorita les voy a explicar más adelante, es primera parte, calibrar todos los métodos que voy a usar. Y segunda parte, ahora sí, hacer un cross validation, una validación cruzada, para poner a competir a todos los métodos ya calibrados para seleccionar cuál es el mejor método o modelo, dado el juego de datos con el que yo tengo con el que estoy trabajando. Entonces dice aquí, para este ejemplo se supone que todos los métodos que usaremos ya fueron calibrados, aunque en realidad solo fue calibrado Support Vector Machines, pero yo debí, si estuviera en un problema real, calibrar todos los métodos. Una vez calibrados, los ponemos a competir usando validación cruzada. Eso es lo fundamental, para ver cuál de los métodos detecta mejor los malos pagadores. En este caso, voy a enfocarme en el que detecte mejor los malos pagadores, que es lo que interesa en este caso. Dependiendo del ejemplo, o por ejemplo, si estuviéramos detectando una enfermedad, más bien es al revés. Interesa predecir aquellos que sí les va a dar, ¿verdad? Todo depende del problema. Ok, también podría hacerse, dice, seleccionando el que minimice el error global, o mejor aún, usar ambos criterios. Lo que vamos a hacer en este caso es usar ambos criterios. Vamos a hacer dos validaciones cruzadas. Una para ver cuál me maximiza la detección del no, y otra para ver cuál método me minimiza el error. Ok, esto toma tiempo, ¿verdad? Este ejemplo en una computadora potente puede durar hasta 10 o 15 minutos, ¿ok? Entonces, para efectos de la tarea, tengan en mente que este proceso puede tomar tiempo, ¿ok? Porque voy a correr todos los métodos al mismo tiempo y además los voy a correr varias veces. Ok, bueno, entonces aquí cargo los paquetes vamos a poner a competir a KNN, a Random Forest, potenciación, ADA Boosting, redes neuronales, árboles de decisión, etc. Todos los métodos que hemos visto en el curso. Ok, cargo también Caret para hacer validación cruzada y voy a cargar mi muestra de crédito que tengo en un solo archivo de 5000 registros. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, porque este es uno de los temas más importantes de todos. Bueno, entonces, vean que aquí, inicialmente, bueno, n es la dimensión de los datos, que en este caso son 6000 y resto, no, 5000, perdón. Voy a hacer un vector para guardar la detección del no por las máquinas de soporte vectorial de tamaño 5, porque voy a hacer el experimento 5 veces. Otro vector para guardar la detección del no de KNN, también de tamaño 5. Otro para guardar la detección del no por el método de valles. Otro por el método de árboles. Otro para los bosques aleatorios. Otro para la detección del no de la potenciación. Y otro para la detección del no de las redes neuronales. Todos de tamaño 5. ¿Por qué? Porque voy a repetir mi experimento 5 veces
para asegurarme de que no me traicione los efectos del azar. Ok, muy bien. Grupos, de nuevo, son los que se crean los grupos para hacer el cross validation. Voy a ir acumulando aquí, defino estos 2, 4, 6, 7 acumuladores, los inicializo en 0, porque ahí voy a ir contando, voy a ir acumulando la detección del no por cada uno de los métodos, desde las máquinas de soporte vectorial hasta las redes neuronales. ¿Ok? Luego ahora hago un ciclo de 1 hasta 10, porque voy a hacer validación cruzada 10 veces. ¿Ok? Entonces, igual que lo hemos venido haciendo, selecciono el primer fault, el primer grupo, y ahí voy seleccionando 10 grupos. Ese me lo dejo para testing y los demás me los dejo para aprender. Es decir, me estoy dejando 9 de los grupos para aprender y uno para testear, y voy cambiando conforme el ciclo va repitiéndose. Muy bien. Entonces corro, ahora sí, Support Vector Machines con radial. ¿Por qué con radial? Porque la calibración me dijo que yo debía usar radial. Hago la predicción, calculo la matriz de confusión y en no de Support Vector Machines voy acumulando la detección del no por el método de Support Vector Machines, que están en la entrada 1,1 de la matriz de confusión. Así, ahora corro lo mismo, pero ahora corro KNN. Por ejemplo, ven que este es un parámetro que yo debía haber calibrado. Aquí se supone que todos están calibrados, para que todos estén compitiendo, como quien dice, con su mejor equipo, con los mejores jugadores. ¿Qué quiere decir eso acá? Con los mejores parámetros posibles. Ok, bueno, hago la predicción con KNN, calculo la matriz de confusión y voy guardando en este vector no.knn, perdón, en este acumulador, los no por KNN. Así igual lo hago con el método de Bayes, predicción, matriz de confusión, y voy acumulando la detección del no. Ahora hago un árbol de decisión, ven que tampoco lo calibré, lo estoy usando con los parámetros por default. Hago la predicción, matriz de confusión, y voy acumulando aquí la detección de los no detectados por el árbol de decisión. Ok, muy bien. Ahora random forest o bosques aleatorios, también hago la predicción, matriz de confusión, y voy guardando los no de los bosques aleatorios. Ok, ahora ADA boosting, o los métodos de potenciación. Vean que aquí estoy usando tipo discreto. Este también es un parámetro que debía haberlo calibrado. Ok, para estar seguro que ese tipo es el que mejor funciona para estos datos. Ok, por ejemplo, este parámetro también se puede calibrar, o este. Ok, bueno, pero acá, digamos, lo estoy usando así, suponiendo que eso fue lo que me dio una calibración. De hecho, en la tarea viene calibrar el método de ADA boosting. Hago la predicción, matriz de confusión, y voy guardando los no detectados por la potenciación. Acá hago una red neuronal con 5 capas, máximo de iteraciones 100. Vean que pude haber usado más capas, pero se pone muy lento. Entonces lo hice con 5 capas, lo cual, para que mejorara, debería usar más capas. Ok, hago la predicción, matriz de confusiones, y voy guardando los no detectados por la red neuronal. Luego los voy introduciendo en el vector donde voy guardando la detección del no, igual que antes. Este i, ¿cómo varía este i? Este i varía desde 1 hasta 5, ¿ven? ¿Por qué? Porque estoy repitiendo el experimento 5 veces. Muy bien. Y luego, igual que antes, hago un ploteo. Ploteo la detección del no por Support Vector Machines. Observen que el J-limit, esto es muy importante, lo vuelvo a repetir, J-limit va a variar desde el mínimo posible que detectó algún método hasta el máximo posible que detectó algún método. Eso es para garantizarme que en el gráfico realmente van a salir todas las curvas, si no, no salen. Más 700, ¿para qué más 700? Para que haya espacio para la leyenda. ¿Ok? Y aquí con points, grafico la detección del no de KNN, valles, árboles, bosques aleatorios, potenciación y redes neuronales. Y entonces, observen el gráfico que salió, qué interesante. Este es el gráfico. Acá en el eje Y
tenemos la cantidad de no detectados y en el eje X el número de iteración, porque estamos repitiendo el experimento 5 veces. Observen que claramente el peor método, en el sentido de que detecte el no, es el rojo, o sea, el método de Bayes. Las redes neuronales, que es café, observen que oscila más que cualquier otro método, cosa que ya sabemos de las redes neuronales. Detecta más o menos bien, pero oscila. Debido a que es un método que tiene mayor error y se ve más afectado por los efectos aleatorios. Observen que aquí está este color moradito como purple, es Support Vector Machines. Luego acá entre los tres mejores métodos que se confunden están árboles de decisión, bosques aleatorios y potenciación. Entonces pareciera que definitivamente yo debería escoger bosques aleatorios, potenciación o árbol de decisión. Redes neuronales aquí detecta bien, pero después cae, además oscila mucho. Support Vector Machines es un poquito más malo y Bayes es demasiado malo, no detecta nada. Entonces, mi selección está entre árboles, bosques y potenciación. ¿Okay? Debería seleccionar alguno de estos tres. ¿Okay? Árbol, bosques o potenciación. Bueno, ¿cómo voy a terminar de tomar esa decisión? Voy a hacer un gráfico similar a este, pero ahora con el error. Voy a graficar el error que cometen los métodos para quedarme con aquel que detecte más, pero que cometa el mejor error. Ya tengo tres candidatos: árboles, bosques y potenciación. Ahora voy a ver cuál me minimiza el error global. Y me quedo con ese. Con el que de estos tres me minimice el error, aunque lo voy a hacer para todos. Bueno, entonces vamos ahora sí, otra validación cruzada. Cargo los paquetes, leo los datos, lo mismo. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a ir guardando los errores. Voy a hacer un vector de 5 espacios para mi experimento que voy a hacer 5 veces, pero voy a ir acumulando ahí el error cometido en cada iteración. Voy a repetir el experimento 5 veces y voy a hacer cross validation 10 veces. Entonces aquí tengo de nuevo los acumuladores, pero ahora son los acumuladores de error. Por eso les puse error.supportVectorMachines, error.knn, error.Bayes, error.árboles, error.potenciación y error.red neuronal, para hacerlo 10 veces y ir acumulando. Ok, muy bien. Ahora voy a hacer la validación cruzada 10 veces. ¿Qué significa eso? No 10 veces, sino que voy a dividir mis datos en 10 grupos. Voy a coger 9 para aprender y 1 para testing. Y lo voy moviendo en cada iteración. ¿Okay? Entonces selecciono uno de los false, de los grupos para testing. Y los demás, los 9 para aprendizaje. Ok, igual que antes, corro Support Vector Machines con el kernel radial. Hago la matriz, hago la predicción. Calculo la matriz de confusión, igual que antes, pero observen que ahora aquí lo que estoy calculando con esta fórmula es el error. 1, recuerden, esto la suma de la diagonal entre la suma de la matriz, esto me da el error. Perdón, eso me da la detección. Y 1 menos la detección me da el error. Y lo multiplico por 100 para verlo como un porcentaje. ¿Ok? Para verlo como un porcentaje. Muy bien. Entonces ven que aquí entonces voy acumulando el error en cada iteración. Ahí voy acumulando el error. Luego hago lo mismo para KNN, con K máximo igual 7. Aquí usé radial porque eso fue lo que me dio la calibración. Igual predicción, matriz de confusión y guardo el error que me está dando KNN. Mismo para Bayes, hago Bayes, predicción, matriz de confusión y voy acumulando el error. Ok, lo hago ahora para RPAR, para árboles de decisión, y aquí guardo el error, lo voy acumulando. Lo mismo para bosques aleatorios y voy acumulando el error. Métodos de potenciación, corro el método,
etcétera. Calculo matriz de confusión y acumulo el error. ¿Ok? Luego para redes neuronales, lo mismo, corro las redes neuronales con 5 capas ocultas, igual que antes, y guardo el error. Ahora, mucha atención aquí, por favor. Ven que acá voy a ir guardando en mi vector, en el campo i del vector, porque este i varía desde 1 hasta 5, los 5 experimentos, el error dividido entre 10. Observen que aquí sí estoy promediando el error. ¿Por qué? Esto es importante entenderlo bien. Porque yo estoy dividiendo mi tabla de datos en 10. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta la décima. Entonces, ¿cuál es el error? El error es el promedio de los errores que cometo aquí. Este más este, más este, más este, más este error dividido entre 10. ¿Por qué? Porque son 10 grupos. Entonces yo el error aquí, observen que siempre lo divido entre 10. Es mi promedio de errores en los folders, en los grupos. Observen que eso es muy importante destacarlo. Es distinto a lo que hice antes. Cuando tenía los no, si vamos de nuevo para arriba, yo acá no promedié. Porque acá lo que me interesaba era la suma total de los nodos en toda la tabla de datos. ¿Cuál es la suma total aquí de los nodos en la base de datos? Perdón, la suma en los folders, en los grupos. Ok, entonces ahí no se debe promediar. Entonces mucho cuidado, depende de lo que uno esté haciendo aquí, al final promedia o no promedia. Ok, bueno, entonces aquí promedio los errores. Y luego, igual, grafico, hago el error del support vector machines, el eje Y lo defino desde el mínimo hasta el máximo posible error cometido, más 3 aquí, ¿por qué? Para que me quede espacio para la leyenda. ¿Por qué aquí menos? Porque recuerden que los errores varían mucho menos, ¿verdad? Los errores tienen una escala de 0 a 10, de 0 a 20, entonces con 3 espacios es suficiente. Luego grafico el error de los demás métodos, de KNN, valles, árbol, bosque, potenciación y red, y grafico la leyenda. Muy bien. Entonces ahí está el gráfico del error. Muy importante este gráfico. Observen que en el eje Y está el error cometido y en el eje X el número de iteración de los 5 experimentos que hice. Lo primero que observamos es que valles es el que tiene un error más grande, tanto aquí que me quedó aquí atravesado, casi del 17%, muy alto el error. Las redes neuronales, como ya sabemos, observen que el error oscila un poco feo, desde 16 más o menos como hasta 8. Entonces la oscilación del error es muy alta. Y los que tienen menor error, cercano al 5%, bueno, aquí está Support Vector Machines, que está como en un 6-7%, y los que tienen menor error, en promedio son el azul, que es KNN, árboles de decisión, aquí en celeste, y están los bosques aleatorios, y la potenciación, bueno, la potenciación anda por acá. Entonces, pero sí se ve con toda claridad que el que tiene menor error siempre es potenciación. No, perdón, bosques aleatorios, que es el verde. Entonces, definitivamente, me quedo con los bosques aleatorios. ¿Por qué con los bosques aleatorios? Porque es el que me produce menor error. Y en el gráfico anterior, vimos que es de los que me maximizan la detección. ¿Okay? Entonces ya tengo claro, muy claramente, con toda certeza, establecido que el mejor método para los datos de scoring es bosques aleatorios. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Por ahí estoy viendo una pregunta en el chat. Sí, me preguntan, Andrés dice, ¿se podría utilizar un consenso entre los 3 métodos en este caso, en lugar de la competencia para seleccionar un único método? Sí, muy buena observación, Andrés, sí, eso se utiliza mucho. Yo podría, por ejemplo, decir, y podría obtener todavía mejores resultados. Yo podría decir, bueno,
como los que me están funcionando mejor, por ejemplo, digamos, son bosques y potenciación, entonces yo podría, en lugar de usar bosques o potenciación, usar un promedio, lo que me dé el score de bosques más el score de potenciación dividido entre 2 y establecer una regla, o mejor aún, un promedio ponderado, y le doy un poquito más de importancia a aquel que tuvo menos error, por ejemplo, o aquel que detectó más el no. Entonces eso se utiliza, es cierto, hacer consensos uno mismo entre diferentes métodos. Muy, muy buena pregunta, muy buena observación. No lo hacemos acá en el curso porque la programación de eso todavía se complica un toque más, un poco más, entonces no lo hacemos, pero sí se puede hacer. Esa es una muy buena y de hecho en la práctica se hace bastante, que es hacer uno mismo dentro de los métodos, quedarse con los 2 o 3 que mejor funcionan y hacer uno mismo un consenso de esos 3 métodos. Okay. Muy buena pregunta. No sé si le quedó claro, Andrés. Ok, bueno, muy bien, muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, porque estos temas son muy, muy, muy importantes. Yo diría que es de los más importantes de todos los cursos. Bueno, acá hay una nota que es muy importante que la tengan en cuenta. Dice, sería mejor unir los 2 códigos anteriores en uno solo, pues tal y como está se repite la construcción de los modelos innecesariamente. Además dura como 20 minutos cada corrida. Se hace así para efectos de simplificar el código de manera que sea más fácil la comprensión y la explicación del mismo. Pero para problemas reales deben unirse, pues podría tomar mucho tiempo. Me explico. Observen que, por ejemplo, aquí yo estoy repitiendo todo 5 veces por 10 veces, o sea, lo estoy repitiendo 50 veces. Y si vemos este código que estoy marcando aquí, genero el modelo de KNN, hago la predicción y calculo la matriz de confusión y luego calculo el error. Pero este código es exactamente el que hice arriba en el ejemplo anterior cuando estaba calculando el no. Voy para arriba, perdón. Observen que acá, digamos en KNN, y en todos los métodos es exactamente el mismo código. Lo que difiere es nada más esa línea, que aquí estoy acumulando el no y en el otro estoy acumulando el error. Yo podría aquí mismo, inmediatamente después de esta línea, acumular el error. Porque la construcción de estos modelos 50 veces es sumamente lento. Entonces lo estoy haciendo 50 veces en este código y 50 veces en el código de abajo. Estoy duplicando innecesariamente. Entonces yo aquí podría acumular de una vez el no, acumular de una vez el error y cualquier otro índice que yo quisiera calcular de una vez. Y aquí al final hacer los 2 gráficos. En lugar de hacer este gráfico nada más, hago este gráfico y seguidamente, inmediatamente abajo, hago el gráfico, este otro, y entonces de manera que me salgan seguidos el gráfico de la detección del no, el gráfico del promedio de los errores, y por qué no, cualquier otro índice que yo quisiera medir para tener todavía certeza mayor de cuál es el mejor método. Que no sé si les queda claro este último comentario, es importante porque esta es calibración, por ejemplo, esta calibración en una máquina con 32 gigas dura más de 20 minutos cada uno. Entonces en una máquina un poquito lenta y con una tabla de datos más grande esto podría durar mucho. Entonces es bueno tener en cuenta esta nota. En el curso en uno de los últimos cursos de Big Data, vamos a aprender algo muy importante, que es hacer esto en paralelo. Estos códigos en paralelo para aprovechar los procesadores o hacerlo en la nube. ¿Okay? En el curso de Big Data vamos a aprender a hacer estos procesos en paralelo para reducir el tiempo significativamente. ¿Okay? Poder asignarle a cada procesador, por ejemplo, como dado que aquí estamos corriendo 8 metros, ¿cuántos metros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si mi computadora tiene 7 procesadores, ¿por qué no asignarle un método de esos a cada procesador y aprovechar realmente los 7 procesadores que tiene, por ejemplo, un Core i7? Y entonces reducir el tiempo casi 7 veces. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.
Ok, bueno, muy bien. Voy a ir a explicarles ahora entonces el tema de la tarea, porque es muy importante acá el asunto del reto predictivo que ya les voy a explicar. Bueno, esta tarea, que es una de las más interesantes de todo el curso, lo primero que vamos a hacer es algo similar al primer ejemplo que vimos hoy, con este ejemplo de algoritmos de recomendación. Vamos a... aquí me parece que hay un error en déjenme ver, en este de la tarea, perdón, porque, déjenme ver, creo que este es el ejemplo que yo ya resolví. Ok, perdón, acá un momento, sí, porque este es el de algoritmos de... no, aquí lo hicimos con servicio al cliente de Amazon. Ok, no, está bien, servicio al cliente de Amazon. Y en la tarea está con algoritmos de recomendación. Ok, se parece mucho a ese que acabamos de hacer, aunque no sé por qué en los asistentes pusieron este ejercicio. Generalmente lo hacemos con otro que es con calibrar, pero la clasificación jerárquica. Pero bueno, no importa, por lo menos es otro ejemplo. Este ejemplo es muy similar a ese, y es escoger cuál de estos métodos, algoritmos, funciona mejor para este caso. ¿Ok? Muy bien, bueno, está bien, dejémoslo así. Esta pregunta 2 es para este archivo, CSV, que es un archivo que tiene una variable que se llama CHD, que es la que dice el riesgo de padecer un infarto en Sudáfrica. Aquí lo que interesa, muy importante, es predecir el sí. Al contrario del ejemplo que vimos acá en la clase, que interesaba el no, aquí interesa el sí. Entonces la idea es calibrar ADA Boosting. ¿Qué es lo que vamos a calibrar de ADA Boosting? ADA Boosting tiene 3 posibles algoritmos: Discrete, Real y Gentle. Entonces la idea es que ustedes corran a ADA Boosting y calibren a ver cuál funciona mejor, si Discrete, Real o Gentle, para detectar el sí. Ok, entonces tienen que ver aquel que detecte mejor el sí y aquel que minimice el error. Ok, eso es lo que hay que hacer. El que detecte más sís y minimice el error. A ver qué escogen ustedes. Estas preguntas es muy importante que las hagan bien, porque yo tengo la respuesta. Entonces muy fácilmente puedo ver si está mal hecha o bien hecha y los asistentes también, si está mal o bien hecha la pregunta. Ok. Por cierto, dicho sea de paso, no hemos terminado de revisar la tarea número 2. No se preocupen si no les he llegado la nota, pero es que lleva mucho trabajo y este grupo es casi de 50 estudiantes, entonces miran cómo tenemos trabajo revisando tareas. Entonces, en el transcurso del día de mañana es muy probable que les vaya llegando la nota. ¿Ok? Bueno, eso entre paréntesis. Con estos mismos datos, ADA Boosting, con este hard CSV, en el ejercicio 3, ustedes van a tener que hacer una selección de modelo, como la que hicimos en el último ejemplo que acabamos de ver. Y van a tener que seleccionar cuál de estos métodos funciona mejor: Support Vector Machine, KNN, árboles de decisión, potenciación y redes neuronales. Por cierto, aquí voy a corregir eso en el aula virtual, pero dice el análisis discriminante lineal y análisis discriminante cuadrático. Esto ignórenlo, porque eso no lo vimos esta vez en el curso. ¿Ok? Entonces esos métodos no. Es que estos métodos no funcionan muy bien y dan muchos problemas. Entonces estos yo lo voy a corregir, pero de una vez sepan. Es más bien Support Vector Machine, KNN, valles, árboles, bosques, potenciación y redes neuronales, como lo hicimos en la clase. ¿Ok? Entonces aquí, de nuevo, ver cuál detecta mejor el sí y cuál minimiza el error. ¿Ok? Entonces es muy similar al último ejercicio. Muy bien. Ahora sí, este ejercicio es muy importante, el reto predictivo. Si ustedes recuerdan, ya el reto predictivo yo se los había dejado en el curso de métodos predictivos. Pero ahora tenemos mucho más elementos para hacer una mejor calibración y una mejor detección. Este ejemplo es más difícil, no es el mismo, porque aquí les estoy dando 150 registros a predecir y en aquel entonces les di 100. Y estos que les estoy dando ahora son otros más complicados de predecir.
Entonces recuerden que esto consiste en una tabla de seguros que tiene 6.400 registros. Esa tabla de seguros la tengo por acá. Ahí están los seguros, ya les llegó, muy bien. Entonces son varias variables, monto, interés, plazo, tipo, mensualidad. Y al final lo que interesa predecir es si la transacción es fraude o no. Aquí viene marcado, vean, si fue fraude, sí o no. La mayoría no. Este es un problema difícil porque es desequilibrado, vean, la mayoría son no. Entonces lo que interesa aquí detectar es el sí, muy importante. Lo que interesa es detectar el sí, no me encuentro ningún sí. Bueno, entonces, con estos datos, ustedes luego deben predecir estos 150. Muy importante que son 150 que tienen que predecir. Ok, vean que son una tabla de datos similar. Muy importante para efectos de la revisión de la tarea es que observen que aquí viene en la variable fraude, está marcada con la variable fraude con un NA. El archivo que ustedes tienen que entregar es este mismo archivo sustituyendo este NA por un sí o un no. Ojo que es un archivo separado por comas y aquí tiene que venir sí o no. Si el archivo viene, si ustedes no lo hacen así, esto lo califica un programa automatizado. Entonces les pone 0 de nota porque no lo leyó bien. Entonces recuerden, observación número 1 muy importante, el archivo que deben subir al aula virtual es este mismo, exactamente el mismo, sustituyendo los NA por el sí o el no que ustedes dieron en la predicción. ¿Ok? Por favor tengan eso claro porque esta vez lo vamos a revisar un programa en R, automáticamente lo coge el aula virtual, lo revisa y asigna la nota. Si el archivo por alguna razón, por ejemplo, a ustedes se les ocurre que el separador no es coma y lo cambiaron por, perdón, que no es punto y coma, y lo separaron por comas, por alguna razón Excel se los cambió o algo, entonces el programa asigna 0, porque no puede leer el archivo. Ok, observación muy importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, muy importante esto que les voy a explicar. Ustedes tienen que coger estos 6.400 registros y hacer calibración y selección de modelos ahí. ¿Ok? Entonces, paso número 1. Voy a ver si aquí tengo un espacio para anotar. ¿Sí? Paso número 1. Ustedes tienen que coger esos 6.400 registros y hacer cross validation aquí. ¿Para qué? Con no sé cuántos folds. Eso ya es decisión de ustedes aquí todo. Todo es decisión de ustedes. 5, 10 fold, 10 veces el experimento, 5 veces, como quieran. Entonces, a partir de una validación cruzada, lo primero que tengo que hacer es calibrar. Calibrar. ¿Ok? Luego, seleccionar el modelo. Todo usando cross validation. Muy bien. Digamos que después de que yo hago esto, llego a la conclusión de que el mejor método es Support Vector Machines, por decir algo, con el kernel linear. Entonces yo llegué a la conclusión de que ese es el mejor, con el kernel linear. Ok. Entonces, mucha atención a esto, porque esto depende que se saquen un 100 o no. Ok, la validación cruzada solo sirve para eso, para seleccionar y calibrar el modelo. No construye el modelo que yo voy a usar. El modelo final que ustedes tienen que usar es otra vez con toda la tabla de datos. ¿Por qué? Porque Support Vector, cuando uno calibra no usa toda la tabla de datos. Deja siempre una parte para testing. Entonces, yo decidí que Support Vector Machines y el método linear es lo mejor. Entonces, yo construyo un modelo aquí usando Support Vector Machine y linear, pero usando todos los datos. Y ese modelo que acabo de construir aquí con todos los datos es el que voy a aplicar
para hacer mis predicciones de los 150 individuos que están en la tabla de individuos nuevos. Ustedes nunca van a poder saber si la predicción es buena o mala, nunca, porque ahí no está la respuesta. El único que sabe eso es este servidor y mis asistentes. Entonces, este modelo que construyen toda la tabla es el que voy a aplicar. Por ejemplo, puede ser que otra persona dice, no, mi conclusión es que lo mejor es KNN. Ok, muy bien, KNN con K igual 20. Muy bien. Entonces, ok, esa fue su conclusión. Ahora, con KNN, con K igual 20, lo aplica a toda la base de datos, a los 6.400 y resto de registros, y construye un modelo, y con ese modelo predice los casos nuevos. Ok. Entonces, ¿quién le dice qué es el mejor método y cuáles son los mejores parámetros? La calibración y selección de modelos. ¿Cómo lo hacen? Es asunto libre. Ok. Entonces, ese método se lo aplican a estos 150 individuos y al final con R, usando Columbine o alguna cosa, o a pie como quieran, lo ponen aquí y sustituyen estos NA por la predicción. Repito nuevamente porque es muy importante, si no viene en el mismo formato exactamente idéntico que este archivo está, no, el programa probablemente asigne 0. Ok, muy bien. Entonces, ese es el asunto. ¿Qué es lo que deben entregar en el reto predictivo? Vean, dice, en el reto predictivo, dice, deben incluir una explicación de cómo escogieron el método. O sea, un documento, un HTML, un documento autorreproducible, donde, aparte del de la tarea, donde ustedes explican cómo calibraron el modelo, cómo lo seleccionaron, y al puro final dicen, bueno, yo escogí bosques aleatorios con tal y tales parámetros. Muy bien. Ahora, eso es solo un requisito fundamental. Un requisito nada más, porque al final la nota es el porcentaje de las 150 predicciones. Si hicieron las 150 bien, tienen todos los puntos. Si hicieron 75 bien, tienen la mitad de los puntos, y así sucesivamente. Entonces, por eso es un reto predictivo. El reto es poder acertar todas, para poder tener todos los puntos. Si no acertó ninguna, desgraciadamente, o puso mal el archivo, desgraciadamente tendrá un 0. Bueno, muy bien. Eso sería el reto predictivo. ¿Alguna pregunta sobre el reto predictivo? Ok, muy importante. Si tienen alguna pregunta, por favor, ahí me la hacen. Ok. ¿Alguna pregunta? Fabio, no sé si tenés algún comentario ahí o alguna explicación que te parece que se me haya quedado fuera. Si me estás escuchando por ahí, Fabio, no sé. No, básicamente, eso, lo último que recalcaste sobre el modelo como tal y el modelo final, ¿verdad? Una parte, digamos, es la calibración como tal, donde se escogen los parámetros y, bueno, el modelo, ¿verdad? Que mejor se ajusta en este caso a esa predicción, pero no más recalcar esa parte que tienen que generar el último modelo con todos los datos, ¿verdad? Dado que ese modelo, pues en teoría, va a dar un mejor ajuste, dado que pues, está tomando todas las observaciones. Entonces, únicamente, pues que recuerden esa parte, ¿verdad? De utilizar todos los datos, no generar la predicción de los 150 elementos con el modelo que se obtuvo en la calibración, sino más bien con todos los datos. Ahí pues tiene que digamos, generar varias corridas, ¿verdad? Y varias pruebas, no es simple, ¿verdad? Para ver cuántas falls, por ejemplo, tienen que generar y los parámetros que tienen que modificar. Entonces eso lleva tiempo, ¿verdad? Lleva tiempo y pues dedicación un poco ahí y entendimiento de los modelos. Entonces únicamente pues tomarse su tiempo, generar muchas calibraciones, encontrar el modelo que mejor o que menor error dé, digamos, en esa muestra como tal, y posteriormente ya con todos los datos, una vez escogido el modelo, pues lo apliquen a los 150 elementos. Únicamente, digamos, reflejar esa parte de
que tiene que generar de nuevo todo el modelo y no basarse en ese modelo generado a partir de la calibración. Ok, muchas gracias, Fabio, muchas gracias. Entonces, por acá en el chat me dicen que si se puede tener más tiempo. No, porque recuerden que, bueno, el curso termina hoy es la última clase del curso y en principio, pues esta tarea sería hasta de hoy en 8 y recuerden que ya de hoy en 15 días estaremos iniciando el curso de series de tiempo. Entonces, en principio no, ¿verdad? No hay más tiempo, solo una semana. Ahora, tampoco se me estresen demasiado porque este reto predictivo no es toda la tarea. Vean que la tarea tiene 4 ejercicios. Este reto predictivo vale el 25% de la tarea. O sea que en el peor de los casos, si alguien no lograra ninguna predicción, por lo menos tiene un 75 de las otras 3 preguntas. Además, aprovecho para decirles que aquí hay una pregunta optativa que les puede ayudar a mejorar la nota o a recuperar puntos si perdieron puntos ahí. Este es el mismo ejercicio que hemos venido trabajando del reconocimiento de la escritura a mano y es correr los modelos y hacer una calibración, etcétera, pero con un detalle. La idea es que aquí ya no se permite usar archivos CSV, sino que ustedes lo hagan directamente como lo aprendieron en el curso de R, digamos usando MySQL, porque ya en la práctica puede ser que uno ocupe hacer esto, pero directamente desde MySQL, por ejemplo, o de SQL Server o Postgres, cualquier base de datos que ustedes quieran. Pues la que yo usaría es MySQL, que es la que se aprendió a hacer en R. Entonces, en este ejercicio lo que hay que hacer es insertar estos datos en la base de datos y luego hacer todo, pero directamente guardando y leyendo desde la base de datos. ¿Okay? Que en la práctica, digamos, muchas veces ya en un ambiente real de producción, pues así es como se trabaja directamente a una base de datos y no con archivos. Ok, entonces ese es un ejercicio que vale 30 puntos, que es optativo. Ok, entonces ahí lo tienen, si pueden hacerlo sería bueno. Sí, la tarea, bueno, no se preocupen, digamos, el ejercicio 1 es muy similar al que ya hicimos y el 2 y 3 también, son prácticamente, digamos, muy similares a lo que hicimos en la clase. Ya el reto predictivo sí requiere un poquito más, como bien lo dijo Fabio, de tiempo y de originalidad y creatividad de ustedes mismos, de ver que hayan comprendido bien los métodos. Ok, es todo un reto porque ya esto es como casi como estar en la vida real, ¿verdad? Ya cuando ustedes se van a enfrentar a la vida real, finalmente es en el último curso del proyecto final, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Sí? En esa parte del reto predictivo, no recalcar, ¿verdad? Obviamente, pues ahí ustedes en esa pregunta, pues obviamente pues no van a conocer la solución y tal vez eso es lo que les puede generar un poquito de estrés, dado que pues no saben si la predicción está correcta o no, pero en el tanto, digamos que cuando están calculando los modelos obtengan unos resultados razonables, ¿verdad? Pues al final el modelo, digamos, tal vez no vaya a aplicar el 150, pero pues va a aplicar la mayoría de ellos. Entonces, en el tanto ustedes pues, han hecho un buen esfuerzo en la parte de calibración y selección de parámetros y vean que esos resultados son satisfactorios, pues posiblemente ya la predicción final de esos 150 elementos pues va a ser, digamos, similar a esa estimación, digamos, que ustedes generaron a partir de un modelo de calibración. Entonces, ustedes pueden estimar un poquito, digamos, más o menos cuánto va a ser el porcentaje de error y la parte de aciertos. Entonces, tampoco, cuando no se estresen mucho en esa parte, pues, sí tienen que hacer un esfuerzo en la parte de calibración y montar esos parámetros y modelos adecuados, pero bueno, como hizo el de Mar, ya en la vida real, pues esto es así. Obviamente, ustedes no conocen, digamos, los datos reales, en este caso de buenos o malos, etcétera, ¿no? Pero pues a partir de los datos que ustedes obtengan en la parte de calibración, pues ustedes pueden estimar un poco, digamos, de cómo podría ser ese nivel, digamos, de acierto o fallo en la parte de los nuevos elementos. Entonces, pues hagan ese esfuerzo en esa parte de reto predictivo, nada más calibren bien esos modelos y pues posiblemente los resultados que obtengan, perdón,
los resultados se aplican en la parte de calibración, pues van a ser, digamos, similares y uno podría, digamos, estimar que sean un poquito mejores, dado que se van a utilizar todos los datos en los nuevos datos, ¿verdad? Pero digamos, no se estresen también mucho en esa parte, como es el de Marcos, es un solo porcentaje como tal de la tarea. Ok, muchas gracias, Fabio. Sí, y además decirles que en otras generaciones prácticamente la mayoría han logrado predecir más del 90%. Es decir, que el ejemplo está construido de manera que si lo trabajan bien, la mayoría van a llegar a predecir la mayoría. Hay estudiantes que logran el 100%. ¿Okay? Muchos, no pocos. Así que si se logra calibrar bien y todo, el asunto les va a funcionar bien. Así que no se preocupe. Tengo una pregunta aquí que me dice Oscar, no entiendo bien el reto predictivo porque debe usar todos los datos. ¿Por qué debe usar todos los datos? Bueno, por algo que les decía y les recalcaba Fabio. Si yo uso el modelo que me dio la calibración cruzada y yo hice 10 grupos, se lo voy a explicar aquí. Entonces resulta que cuando yo hago 10 grupos, me queda siempre un grupo que es el que se usó para testing. Entonces yo el modelo lo estaría construyendo con estos datos que estoy tratando de marcar aquí en rojo. No con la totalidad de los datos. Digamos que tal vez con un 90% de los datos. ¿Okay? Si yo uso ese modelo. Mientras que si yo uso al final todos los datos para construir el modelo, este modelo en teoría, como bien lo decía Fabio, es mejor que este otro. ¿Por qué? Porque este usa el 100% de los datos. Y puede ser que dentro de los que yo ocupo detectar, perdón, acá se me está metiendo un rótulo. Ok, entre los que yo ocupo detectar, se me metió ahí un rótulo. Entonces, es mejor, lógicamente, lo vuelvo aquí a dibujar, es mejor, lógicamente, un modelo que yo hago con toda la data que un modelo que hago solo con esta parte de aquí para abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este pedacito aquí que estoy dejando fuera, y podría ser que hayan patrones importantes que el modelo todavía puede captar y le puede ayudar a mejorar la predicción. ¿Por qué todos los datos? Porque de todas maneras los datos que yo voy a predecir es otro aquí pequeñito, que son nada más 150 datos. ¿Ok? Nada más que se los mostré aquí, vean. Entonces aquí se los voy a mostrar. ¿Ok? La base de datos total es esta que se llama Seguro CSV, que de hecho podemos ver ahí tiene 6.413 registros, mientras que los que yo tengo que decir son estos que nada más son 150. ¿Ok? Son solo 150. Entonces de estos de todas maneras yo no los puedo usar en el modelo para aprender absolutamente nada porque aquí no se sabe si son sí o no, si son fraude o no. Entonces el reto consiste en adivinar, entre comillas, predecir científicamente estos. ¿Ok? Ahora, si ustedes lo hacen usando el modelo que se generó en el cross-validation, va a servir también, pero tal vez no obtenga la mejor predicción. Recuerden que el cross-validation, ¿para qué sirve el cross-validation que yo hice aquí? Para seleccionar y calibrar el método, nada más. Selecciono, digamos, por ejemplo, Support Vector Machine con un kernel lineal y hago la calibración de los parámetros y eso es nada más me da una información y con esa información construyo el modelo final en todos mis datos. ¿Ok? Esa es la idea. Eso es importante que lo entiendan. Quien lo haga así, les aseguro que casi va a obtener el 100% de la predicción. Alguna gente no obtiene el 100% de la predicción porque siempre pasa que mucha gente usa el modelo que le generó el cross-validation y entonces es un modelo que todavía le faltaba, todavía tenía algunos datos de donde pudo haber aprendido. Muy bien. No sé si Oscar, si le queda un poquito más claro. Si tienen alguna otra pregunta, pues con mucho gusto por el chat o pueden abrir el micrófono también. Si tienen el gusto, no les dé vergüenza abrir el micrófono. Ok, gracias Oscar. Muy importante la pregunta porque vale la pena repetirlo.
y explicarlo mejor porque esa es la clave del asunto. Bueno, y por supuesto, como siempre, pues ahí estará el foro también para irles ayudando, ¿verdad? Ahí les vamos a estar ayudando Fabio y este servidor. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, nada más para terminar, pues agradecerles el haber estado en este curso nuevamente, agradecerles enormemente y decirles que, bueno, de hoy en 8 sería la fecha de la tarea y de hoy en 15 estaremos iniciando a la misma hora y el mismo día el curso de Time Series o series de tiempo, que es un curso muy importante especializado en un tipo de modelo predictivo que son las series de tiempo. Luego del curso de series de tiempo, pues ustedes van a llevar un curso con Fabio, que nos acompaña el día de hoy, sobre métodos de minería de datos en Microsoft Analysis Services, y después van a llevar otro curso con él sobre las herramientas OLAP y Cubos OLAP. Y después van a llevar un curso, el curso de Big Data, probablemente se los imparta el profesor Yersinio. Y al final el curso de proyecto final que lo impartimos 3 profesores conjuntamente, el profesor Fabio Fernández que nos acompaña, Jorge González que está en Chile y este servidor. Podría ser que Yersinio también participe o algún otro, pero William Castillo también algunas veces, pero bueno, por lo menos 3 profesores van a estar en ese curso. Bueno, muy bien, si no tienen ninguna pregunta o comentario, entonces, nuevamente pues agradecerles el que nos hayan acompañado el día de hoy y nos vemos de nuevo de hoy en 15 días. Vamos a estar ahí, no duden en colocar las dudas en el foro, cualquier duda o comentario. Muy bien, muchas gracias, un gusto haberlos visto, nos vemos de hoy en 8. Hasta luego, gracias. Buenas noches.